Carlo Ancelotti lleva más de 30 años manejando los egos más grandes del fútbol mundial. Maldini, Kaká, Cristiano, Benzema. Nadie en la historia del fútbol ha dirigido más estrellas inmanejables y salido bien de todas. Cuando le preguntaron si Neymar estaría en el Mundial 2026, no respondió como un entrenador que cuida las formas. Respondió como alguien que sabe exactamente lo que tiene entre manos. La convocatoria de Neymar depende solo de él, de lo que muestren en el campo. Con la mayoría de los jugadores evaluamos talento y condición física. Con Neymar solo debemos valorar su estado físico, pues su talento es indiscutible. La decisión está en sus manos. Esa frase no es un elogio. Es la condición más clara que un entrenador puede ponerle a una estrella. Y Brasil, en medio de la euforia por el regreso de su ídolo, todavía no ha procesado completamente lo que significa. Para entender por qué esa frase importa tanto, hay que empezar donde todo empezó, en agosto de 2025, cuando Ancelotti hizo algo que ningún seleccionador brasileño había tenido el valor de hacer en años. Lo dejó fuera. Neymar llevaba meses intentando recuperarse en el Santos, había vuelto a jugar, había marcado goles, y cuando salió la primera lista de Ancelotti para los amistosos de la selección, el nombre de Neymar no estaba. Ancelotti lo explicó en rueda de prensa con la misma claridad con la que lo hace todo. No está Neymar. Neymar teve un pequeño problema. Neymar no precisamos testarlo. Todo el mundo conoce Neymar. Neymar tiene, como todos los otros, llegar a una buena condición física. No hubo drama, no hubo puerta cerrada, solo una condición, la misma que le pondría a cualquier otro jugador. Demuéstralo en el campo. Esa decisión en agosto de 2025 fue el momento más honesto que ningún entrenador le había dado a Neymar en años, y también fue en el principio de lo que está a punto de convertirse en la historia más fascinante del Mundial 2026. Para entender lo que Ancelotti vio, y lo que Brasil lleva años eligiendo no ver, hay que entender los números reales detrás del jugador más querido del país. A lo largo de su carrera, Neymar ha sufrido 45 lesiones que le han hecho perderse 261 partidos en total. No son partidos menores. Son 261 encuentros con el Barcelona, el PSG, el Al Hilal, el Santos y la selección brasileña. Combinados equivalen a casi 3 temporadas completas de fútbol. En su etapa en el PSG se perdió 86 partidos solo por problemas físicos. El PSG pagó 222 millones de euros por él, el fichaje más caro de la historia del fútbol, y en 7 temporadas no pudo contar con él de manera regular ni una sola vez. El dato más brutal de todos: Neymar lleva 3,7 años de baja por lesiones a lo largo de su carrera, no días, no semanas, años, casi 4 temporadas completas desaparecido mientras el fútbol seguía sin él. Eso no es mala suerte, es un patrón, y Ancelotti lleva meses comunicándolo de la única manera en que un entrenador de su nivel puede comunicarlo, con acciones, no con palabras. Porque lo que Ancelotti hizo en agosto de 2025 no fue castigar a Neymar, fue enviarle el mensaje más claro que puede recibir un jugador de esa magnitud: que en este Brasil el nombre no alcanza. Neymar respondió, entrenó más, jugó más, mejoró su condición física hasta que Ancelotti consideró que era suficiente. El 18 de mayo de 2026, su nombre apareció en la lista definitiva de los 26 convocados para el Mundial. Neymar Junior Santos. Brasil entera explotó de alegría, pero la manera en que Ancelotti lo incluyó dice tanto como el hecho de haberlo incluido. Días antes del anuncio oficial, Ancelotti mantuvo una videollamada con Neymar junto al director deportivo Rodrigo Caetano. En esa llamada le comunicó 2 condiciones que nunca antes se le habían impuesto al astro. No sería el capitán del equipo, y tampoco tendría un puesto asegurado en el 11 titular. Neymar aceptó, envió un mensaje con emojis de corazones verdes y amarillos, y Ancelotti lo convocó. Pero esas 2 condiciones no son detalles administrativos, son la descripción exacta de cómo Ancelotti entiende el papel de Neymar en este equipo. Y ese papel es completamente diferente al que ha tenido en cualquier selección brasileña en los últimos 15 años. Porque Neymar no es un jugador que se adapta a los sistemas, históricamente es un jugador alrededor del cual los sistemas se adaptan. En el Barcelona, el equipo modificó su estructura para darle libertad. En el PSG, el equipo entero existía para servirle el balón donde era más peligroso. Ancelotti lleva un año construyendo un Brasil diferente. Un Brasil que presiona colectivamente, que defiende como unidad, que no depende de un jugador para sobrevivir. Ganó los 8 partidos de clasificación sin recibir un solo gol en contra. Ese Brasil funcionó sin Neymar, y ahora Ancelotti tiene que integrarlo en un sistema que aprendió a funcionar sin él. Lo escogimos no porque pensamos que va a ser un buen suplente, lo escogimos porque puede aportar su calidad al equipo. Que juegue 1 minuto, 5, 20 o 90. Siempre va a aportar calidad. 1, 5 o 20 minutos. Esa es la visión de Ancelotti sobre el rol de Neymar en este Mundial. No el salvador, no el capitán.
el jugador de calidad que entra cuando el equipo lo necesita, si su cuerpo lo permite. Y aquí está el problema que nadie quiere nombrar en Brasil. Neymar tiene 34 años. Entre 2015 y 2025 acumuló 33 lesiones y perdió aproximadamente 1.417 días de competición por problemas físicos. No son estadísticas de un jugador que envejece graciosamente, son las estadísticas de un cuerpo que ha pagado un precio enorme por la manera en que juega. Neymar juega como juega porque así es como es extraordinario. Los regates, los cambios de dirección, las aceleraciones bruscas en ángulos imposibles. Eso es lo que lo hace el jugador que es. Y también es exactamente lo que lo ha roto 45 veces en su carrera. A los 34 años, ese cuerpo no es el mismo que a los 25, y el Mundial empieza en 30 días con la exigencia física más alta que existe en el fútbol. Ancelotti lo sabe, por eso no garantizó nada. Por eso cada declaración suya sobre Neymar viene envuelta en condiciones. Depende de su condición física, jugará si merece jugar. Su talento es indiscutible, pero su físico hay que evaluar. Con la mayoría de los jugadores evaluamos talento y condición física. Con Neymar solo debemos valorar su estado físico, pues su talento es indiscutible. Esa distinción entre talento y condición física es la más honesta que se puede hacer sobre Neymar en este momento, porque significa que la única pregunta que importa no es si quiere jugar el Mundial. Quiere, siempre ha querido. La pregunta es si su cuerpo va a aguantar los partidos posibles sin romperse en el momento que más importa. La historia dice que las probabilidades no son buenas. Lo que hace diferente esta vez es que Ancelotti lleva un año construyendo exactamente para que Brasil no tenga que depender de un jugador que puede romperse en cualquier momento. Hay un precedente que define todo esto mejor que cualquier estadística, en Brasil 2014. Local. Neymar era el mejor jugador del mundo en ese momento, 22 años, en plenitud física, con toda la calidad que siempre ha tenido. En el partido contra Colombia, una rodillada en la espalda le fracturó una vértebra y quedó fuera del torneo. Sin Neymar, Brasil perdió 7-1 contra Alemania en el Mineirazo, el partido más doloroso de la historia del fútbol brasileño. El equipo entero, no solo el resultado, sino la identidad, la confianza, la capacidad de funcionar, se derrumbó sin él. Eso es exactamente lo que Ancelotti está intentando evitar en 2026. No quiere un Brasil que dependa de Neymar de la manera en que dependió en 2014. Quiere un Brasil donde Neymar sea valioso, pero no imprescindible. Y para lograrlo tuvo que hacer en agosto lo que hizo. Dejarlo fuera, decirle que el camino estaba en sus manos y esperar a que Neymar decidiera si quería caminar por él en sus propios términos. Neymar caminó por ese camino, ya está en la lista, ya aceptó las condiciones, ya envió los emojis de corazones verdes y amarillos. Pero aquí está la parte más fascinante, la parte que Ancelotti está construyendo en silencio mientras Brasil celebra el regreso de su ídolo. Ancelotti le dijo a Neymar en esa videollamada que no sería el capitán ni tendría titularidad asegurada. Y Neymar aceptó. Ese momento, un jugador que ha sido el eje de todo en cada equipo donde ha jugado, aceptando un rol redefinido por primera vez en su carrera adulta, es el dato más importante de toda la convocatoria. No porque garantice que va a funcionar, sino porque es la primera vez en la carrera de Neymar que alguien le pone condiciones así de claras y él dice que sí. Luis Enrique intentó algo similar con Mbappé. Mourinho lo intentó con estrellas en el Real Madrid. La diferencia es que en esos casos los jugadores aceptaron verbalmente y luego no cambiaron nada en el campo. La pregunta que Brasil va a responder en el Mundial no es si Neymar tiene talento. La tiene. Siempre la tendrá. La pregunta es si Neymar a los 34 años, con ese historial de lesiones, con ese rol redefinido, con esas condiciones aceptadas, puede ser el jugador que Ancelotti está describiendo. Aquí está lo que Ancelotti entendió antes que nadie y que convierte este Mundial en algo diferente a todo lo anterior para Neymar. El Neymar de 2026 no puede ser el Neymar de 2014. Físicamente es imposible. Tácticamente sería un error. Y Ancelotti lo sabe, por eso lo convocó con condiciones, no con garantías. Pero puede ser algo diferente. Puede ser el jugador que un equipo ya construido necesita en los momentos específicos donde su calidad individual marca la diferencia. El jugador que entra en el minuto 70 de un partido cerrado, fresco, sin el peso de haber corrido 70 minutos y hace lo que nadie más puede hacer. Él es un jugador muy importante para nuestra selección, tiene que prepararse bien, tiene tiempo para hacerlo. Conversé con él sobre esto, que se prepare bien, porque tenemos la idea de que tiene que ser un jugador muy importante para nosotros. Muy importante, no el más importante. Esa es la distinción que Ancelotti lleva un año construyendo, desde que dejó fuera a Neymar en agosto, hasta la videollamada con condiciones, hasta la cita en The Guardian. Neymar tiene 34 años, ha jugado 4 mundiales. Brasil no ha ganado ninguno con él. En 2014 fue el Mineirazo. En 2018 fue eliminado por Bélgica. En 2022 fue eliminado por Croacia en cuartos. 4 mundiales, 0 títulos, y la quinta oportunidad empezando en 3 semanas. Lo que hace diferente esta historia a todas las anteriores no es el talento de Neymar, ese siempre estuvo, no es el hambre de ganar, esa tampoco faltó.
Lo que hace diferente esta historia es que por primera vez en su carrera, el entrenador que lo convoca le dijo con todas las palabras que el camino hacia el Mundial estaba en sus manos, y lo dejó fuera durante meses para demostrar que lo decía en serio. Neymar respondió con acciones, ya está en el Mundial, pero llegar no es lo mismo que cumplir, y Ancelotti lo sabe mejor que nadie, por eso la cita de The Guardian no dice que Neymar va a jugar, dice que jugará si merece jugar. La diferencia entre las dos frases es el Mundial entero. Ancelotti lo dijo en agosto con una exclusión. Lo dijo en mayo con una entrevista en The Guardian. Lo dijo en una videollamada con condiciones que nunca antes se le habían puesto al número 10 de Brasil. La convocatoria de Neymar depende solo de él. Neymar ya respondió con acciones, ya está convocado, ya aceptó las condiciones. Ahora el Mundial va a responder si esas acciones fueron suficientes. Y si Neymar finalmente aprendió, a los 34 años, lo que Ancelotti lleva un año intentando enseñarle. Que el talento no es suficiente, nunca lo fue. Pero esta vez, por primera vez, hay un entrenador que tuvo el valor de decírselo, y un Neymar que por primera vez dijo que sí.